¿Qué tal amigos? En este programa estamos con el artista César Luján Ríos. Él se dedica a la pintura, a la escultura, a la museografía, a la cerámica y al grabado, el cual está exponiendo aquí en el Museo Casa Siglo XIX, también conocido como Casa Sebastián, el cual su exposición se llama Infinito Avance, cual nos dio la pauta para contactarlo y hacerle esa entrevista. Él es originario de la ciudad de Chihuahua. Primero, antes de dedicarse al arte, estudió contabilidad en el Colegio Nacional de Educación Profesional y posteriormente se tituló en la licenciatura en Artes por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y bueno, César, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a hacerte esta entrevista. Y pues bueno, empezar a conocer un poquito de ti con estas preguntas que vendría siendo, pues bueno, ¿cómo comenzaste? ¿Cuál fue tu inquietud por este camino del arte? ¿Qué fue lo que te cambió? Porque bueno, antes estudiaste contabilidad. Antes de entrar a la Facultad de Artes, cuando estabas estudiando la contabilidad, ¿tenías esa inquietud antes? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues muchas gracias por este espacio. Es muy importante para los artistas chihuahuenses tener un espacio aquí con ustedes de difusión. Y bueno, desde que tengo uso de razón, tengo pasión por la pintura y también por la música, pero se me hace más padre para mí la pintura. Y eso fue creciendo poco a poco. Desde la primaria ya los maestros decían que tenía facilidad para pintar. Y por ejemplo, bueno, pues estando en la secundaria participaba en los concursos de dibujo y demás. Y ahí me di cuenta de que necesitaba una carrera muy práctica que me generara ingresos pronto. Por eso fue que estudié entonces lo que es la técnico en contabilidad. Y así trabajé para una industria maquiladora, que es lo más sobresaliente aquí en el estado, ¿no? Trabajar en una maquiladora, pues fue el sueño dorado, estaba muy padre, pero seguía sintiendo la incomodidad de no estar desarrollándome realmente, ¿no? O sea, y dije, bueno, se abrió la oportunidad de que el Instituto de Bellas Artes, que en aquel entonces era instituto, ahora es facultad, pudiera tener la oportunidad de estudiar, ¿no? Entonces dije, bueno, pues de aquí soy. Y me inscribí, dejé la buena vida de la maquiladora para empezar, fíjate que una vida mejor, porque realmente era lo que estaba buscando. Entonces encontré lo que es la carrera. Bueno, te das cuenta de que no es tan fácil como parece. Tenemos que estudiar de verdad, tenemos que abocarnos, y sí hay que tener cierto talento, pero también lo puedes adquirir. O sea, para las personas que están pensando en una carrera de arte, pues no necesariamente tienes que ser un virtuoso y que bajen las musas a inspirarte, sino que vas a ir aprendiendo sobre la marcha. Y entonces pues de ahí empecé. Ya, por ejemplo, ya estando en la carrera, en los últimos semestres, pues tuve mi primera exposición individual, que se dio ahí en lo que es la SESH. Muy bien. Entonces, bueno, como comentas, el talento, pues bueno, sí, que viene siendo algo natural de la persona para desarrollarlo, pero también esa inquietud por hacerlo, pues te puede, lo puedes encontrar, vaya. No es necesario que tengas esa facilidad, sino que la encuentres, mejor dicho. ¿Cómo fue eso contigo? Bueno, yo pienso, realmente, bueno, sonaría así como un poco echarme flores, pero yo pienso que ya lo traigo. O sea, de plano, en mi casa siempre se ha manejado el arte, entonces ya estaba yo muy inmerso en lo que era el arte, y para mí fue muy fácil. De hecho, sigue siendo muy sencillo, sigue siendo una parte pues maravillosa en mi vida, ¿no? Donde puedes crear, transformar el mundo y hacer nuevos mundos. La pauta o una anécdota que te haya hecho cambiar de vida, porque, bueno, de contador, trabajar en una maquila, dedicarte a estudiar, a irte otra vez a estudiar otra carrera. ¿Cuál fue el momento decisivo
Bueno, fíjate que sí es una parte muy interesante, porque, bueno, la contabilidad es un arte, ¿no? Es el arte de llevar las cuentas, y hay que saberle llevar, si no tienes ese arte, pues te vas a dar de todos contra la pared. Entonces, te das cuenta de que, bueno, en mi caso yo sigo siendo muy creativo, aunque fuera en la contabilidad, y después vas sintiendo el vacío. Bueno, yo empecé a sentir un pequeño vacío de que, bueno, quiero estudiar pintura. Bueno, empecé a tomar cursos de pintura. Por ejemplo, tomé un curso con Oscar Soto, un excelente dibujante, sobre todo al pastel, con Oscar Omar, que hace unos pasteles preciosos, y empecé a tomar cursos con él. Pero dije, bueno, pues quiero otras técnicas, quiero algo más, y ya me di cuenta de la carrera. Y fue cuando bueno, una de las anécdotas más padres fue que ya les dije a mis superiores de la maquiladora, le dije, bueno, pues ya hasta aquí llegué con ustedes, fue un ciclo muy padre, es como cerrar un ciclo, eso fue la experiencia, más bien, ese cerrar el ciclo, el ciclo de la contabilidad había terminado, para empezar entonces el ciclo del arte. Y entonces así fue como empecé el ciclo del arte y a ver hasta cuándo lo cerramos, ¿no? Bueno, pues esperemos que dure bastantes años, ¿verdad? Bueno, ¿qué técnicas empleas y cómo comienzas un cuadro? Bueno, mira, esa pregunta es así como que súper importante, porque te voy a explicar, porque más adelante es la pregunta de siempre. Porque, ¿cómo empiezas un cuadro? Yo lo empiezo en la mente. O sea, mi hora de creatividad es en la mañana. O sea, despierto y en ese momento encuentro la figura, la forma, el color y digo, de aquí. Y ya lo bosquejo en lo que es en la mente y después hago un boceto rápido para que no se me vaya la idea. Pues muchas ideas se me van de que las pienses, de que te levantas y las plasmas en un papel, ¿no? Entonces muchas veces sin color, o sea, pura línea, nada más para tener una semblanza. Y otras, por ejemplo, imágenes, porque me manejo por imágenes, se quedan impresas. Entonces, y son las que reproduzco, y de alguna manera, aunque por ejemplo esté haciendo un bodegón, va a salir esa imagen, o si estoy haciendo figura humana, o si estoy haciendo una escultura, esa imagen es recurrente. Bueno, y así es más o menos como empieza el cuadro. Muy bien, entonces partes de una idea que se te viene a la mente y no te deja, y que de alguna manera en tus cuadros se ve expresado, porque está presente ahí, es un pensamiento, más bien llevas tu pensamiento al cuadro. Sí, bien, tengo una fuente de inspiración maravillosa e inagotable, que bueno, esos pensamientos son míos o de otra persona. Por ejemplo, yo me baso en los sentimientos. Entonces, por ejemplo, cuando platico con las personas, cada una de las personas que pasa por mi vida me va dejando un sentimiento. Entonces me está dejando cómo hacer una obra. Muy interesante. Entonces, te dejas llevar más por el sentimiento, la intuición al momento de idealizar una idea artística. ¿Sería eso? Así, sí, o sea, aprovechando los sentimientos ajenos y propios, y hacemos una revoltura y va saliendo.